Hola, hoy quiero discutir en este video unos conjunto de conceptos que aparecen cuando trabajamos con vectores en el espacio tridimensional X, Y y Z. Me refiero a lo que llamamos como ángulos directores, cosenos directores y números directores. Te voy a mostrar a qué se refiere cuando nos referimos a esos conceptos. Voy a hacer aquí una gráfica desde cero para que lo puedas entender. Vamos primero a dibujar un paralelepípedo cualquiera, y en ese paralelepípedo vamos luego a insertar un sistema de coordenadas X, Y, Z para poder identificar a qué llamamos ángulos directores, cosenos directores y números directores. Bien, aquí tenemos esto. Entonces vamos ahora a trazar estas proyecciones para poder dibujar ya el paralelepípedo. Entonces vamos a trazar aquí esta paralela y ahora aquí de este vértice vamos a trazar este lado punteado de esa manera. Vamos a unir este aquí también punteado y luego vamos a unir aquí también punteado, indicando que esta es la parte va punteado, que esta es la parte trasera. Ahí tenemos dibujado un paralelepípedo recto rectángulo, así le llamamos. Bien, vamos ahora a insertar en ese paralelepípedo un sistema de coordenadas X, Y, Z, de tal manera que el origen coincida con uno de los vértices. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir que este es nuestro eje Z. Este que tenemos aquí, que viene en esta dirección, vamos a decir que este es nuestro eje X, y este que tenemos aquí, vamos a decir que este es nuestro eje Y, de esa manera. Entonces, tenemos ahí nuestro eje X, nuestro eje Y nuestro eje Z, que lo hemos hecho coincidir con ese vértice del paralelepípedo. Si ahora nosotros trazamos un vector que vaya desde ese vértice del paralelepípedo hasta el vértice opuesto, el vértice que pasa por el centro del paralelepípedo, entonces digamos que lo que voy a trazar es el vector que viene desde el vértice donde está el origen, desde el origen del sistema de coordenadas hasta aquí. Ese vector que está ahí le vamos a llamar nuestro vector B. Reitero, aunque no se observa quizás claramente ahí, esa es una diagonal que viene desde el vértice de atrás, pasa por el centro del paralelepípedo hasta el vértice de la cara de adelante. Bien, si nosotros con ese sistema que tenemos ahí, podemos decir que este punto que representa este vértice del paralelepípedo, digamos que es el punto X sub 0. Este punto que representa este otro vértice del paralelepípedo es el punto Y sub 0, y este punto es el punto Z sub 0. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir ahí? El vector B forma un cierto ángulo con el eje X. Ese ángulo es este que tenemos ahí, y vamos a llamarle a ese ángulo el ángulo alfa. De la misma manera, el vector B forma un ángulo con el eje Y. Es este ángulo que tenemos ahí, y vamos a llamarle beta a ese ángulo. Y de la misma forma, el vector B forma un ángulo con el eje Z, que es este que tenemos ahí, y vamos a llamarle gamma a ese ángulo que tenemos ahí. Bien, entonces, ¿a qué es que llamamos los ángulos directores? Llamamos ángulos directores del vector B
ese vector que hemos dibujado ahí, que está en el espacio tridimensional, justamente a los ángulos alfa, beta y gamma. O sea, los ángulos que el vector forma con el sentido positivo de cada uno de los ejes X, Y y Z, ángulos que he llamado alfa, beta y gamma, a eso es que llamamos ángulos directores. De hecho, la palabra directores tiene algún sentido, porque son los ángulos que nos permiten luego identificar la dirección de ese vector. Bien, ¿a qué es que llamamos cosenos directores? Llamamos cosenos directores justamente a los cosenos de los ángulos directores. Yo puedo hallar, por ejemplo, el coseno de alfa, y el coseno de alfa va a estar dado como x sub 0, porque es el ángulo que se forma con el sentido del eje de las x entre el módulo del vector b. Puedo hallar el coseno de beta, y el coseno de beta es el ángulo que se forma con el eje y, entonces está dado como y sub 0 entre el módulo de b. Y de la misma manera puedo hallar el coseno de gamma, y el coseno de gamma, siendo gamma el ángulo que se forma con el eje z, está dado como z0 entre el módulo de b. Entonces llamamos cosenos directores justamente al coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma. A eso es a lo que llamamos cosenos directores. Bien, ahora los cosenos directores generan o cumplen una relación interesante que podemos ver. Vamos a hallar, por ejemplo, el coseno al cuadrado de alfa. El coseno al cuadrado de alfa es x sub 0 al cuadrado entre el módulo de b al cuadrado. De la misma manera, el coseno al cuadrado de beta es igual a y sub 0 al cuadrado entre el módulo de b al cuadrado, y el coseno al cuadrado de gamma es igual a z sub 0 al cuadrado entre el módulo de b al cuadrado. Si nosotros hacemos la suma de coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma, lo que tengo es x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado más z sub 0 al cuadrado entre el cuadrado del módulo de b. Pero el cuadrado del módulo de b es x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado más z sub 0 al cuadrado. Es decir, que esto es 1. Una relación interesante que cumplen los cosenos directores. Ahora bien, este vector b que está ahí, yo lo puedo representar, si así lo deseo, de la forma x sub 0 en i más y sub 0 en j más z sub 0 en k. De esa manera lo puedo representar, o también lo puedo escribir como la terna x sub 0, y sub 0, z sub 0. Son dos representaciones similares que podemos utilizar. Y aquí es lo que llamamos los números directores del vector b. Llamamos números directores del vector b justamente a los números x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Eso es a lo que llamamos números directores. Entonces te muestro aquí dibujar un vector en el espacio, en un sistema de coordenadas x, y, z. Te muestro los ángulos que ese vector forma con cada uno de los ejes. A esos ángulos les llamamos ángulos directores. Los cosenos de esos ángulos es a lo que llamamos coseno directores, que cumplen con esta importante relación, que la suma de los cuadrados de esos cosenos directores es igual a 1, y llamamos números directores justamente a los números x sub 0, y sub 0 y z sub 0, es decir, a las componentes del vector sobre cada uno de los ejes, suponiendo que el vector sale del origen del sistema de coordenadas. Bien, eso es lo que son esos conceptos que encontramos, por ejemplo, en los libros donde vemos álgebra lineal o álgebra de vectores. Espero pues que si cursas
alguna materia donde trabajas con vectores, ve vectores en tercera dimensión, pues aquí este video te puede ser de interés. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, te invito a que lo compartas con tus compañeros y sobre todo te invito a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.